contigo es precisamente el tema Brasil. ¿Cómo estás viendo precisamente, en principio, la evolución de la balanza comercial en estos primeros 6 meses y quizás un poco la proyección de lo que pueda ser el segundo semestre del año? Bueno, los datos finales que hay son los datos del primer cuatrimestre, donde Argentina todavía tiene un superávit de 400 millones de dólares. Lo que detonó la polémica fue en el mes de mayo la caída de las exportaciones de Argentina en más de 14%. Mientras las exportaciones están creciendo en Argentina alrededor de 18-19%, las exportaciones en el primer cuatrimestre a Brasil cayeron 9%. Ahora en mayo detona porque caen 14%. Pero claro, cuando nosotros miramos el primer cuatrimestre del año 2003 y lo comparamos contra el primer cuatrimestre del 2002, lo que estamos comparando es contra el incendio de Argentina. Entre enero y abril del 2002 Argentina estaba en llamas. Entonces claramente nosotros decimos ahora, bueno, en el primer cuatrimestre aumentaron las importaciones 71%. Casi 128% de las exportaciones de manufactura brasilera a Argentina crecieron. Ahora, eso es porque se compara contra un periodo realmente caótico que tuvo Argentina. El tema de la tasa es fundamental en estos momentos en Brasil. ¿Cómo ves la evolución de la tasa precisamente en los próximos 2 meses para dar un lapso de tiempo que pueda ser importante como para poder evaluar esta economía? Afortunadamente en el mundo la tasa de interés cae como consecuencia de las necesidades de Estados Unidos, que es el que lidera este proceso. Si vos me preguntás, yo te voy a decir algo conflictivo y preocupante. Si la tasa de interés fuera otra, Brasil estaría en colapso y en lugar de estar hablando de Argentina y cómo renegociamos la deuda y qué implicancia tiene la situación argentina, estaríamos hablando del desastre de Brasil. Con el nivel de endeudamiento que tiene Brasil, con esta tasa de interés, Brasil tiene un estancamiento económico espectacular de magnitud. Si la tasa de interés sube, el riesgo de que Brasil se acerque a lo que fue la era de la Rúa y sobre todo el último año del 2001 es bastante inquietante. Es conflictivo Es eso. conflictivo. Es muy conflictivo. Recién venido de Washington, o sea que tiene noticias muy frescas sobre cuál es la sensación climática, por decirlo de alguna manera, de lo que está ocurriendo entre este acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Precisamente, ¿en qué condiciones está llegando la Argentina, Pablo, para negociar con los acreedores privados, que es un poco el tema del meollo que el Fondo Monetario quiere terminar de resolver? Bueno, en principio salió de esa situación transitoria de default que tuvo por unas horas con ese vencimiento de 2.900 millones de dólares, donde siempre en economía se hacen análisis ex ante y ex post. Es muy fácil ahora entender que Argentina iba a pagar los 2.900 millones, pero por esta zona había mucha gente que pensaba en algún momento que no se iba a cumplir con la amortización de los 2.900 millones. Haber llegado a un acuerdo de las características que se obtuvo, donde se consigue un acuerdo a 3 años, donde se refinancian más de 21.000 millones de dólares y solo se asumen compromisos por lo que resta del año 2003 y el 2004, cambia la forma de negociación del consenso de los economistas que tenían un enfoque diferente, que decían el ministro de Economía no tiene plan y que ahora tienen que entender que sí tenía plan. Pablo, estábamos hablando hace instantes también de que este pago que el ministro Labaña estaría adelantando como muestra de buena voluntad de alrededor de 700 millones de dólares. Como para ejercer un nivel de presión para finalmente lograr una quita significativa, que no sabemos si va a ser del 70 o del 80%, a veces ya menos, se está hablando quizás de un promedio de entre 60 y 65%, sería en principio aceptable por parte, no sé si de todos los acreedores, pero buena parte de los acreedores podrían llegar a aceptarlo. ¿Cómo ves entonces esta medida del ministro Labaña? ¿Quizás tendría que haberla adelantado para lograr otro tipo de impacto? Bueno, es difícil en un ministro de las características de Labaña, un hombre circunspecto, que no muestra demasiado las cartas, no es demasiado amigo de nadie en términos de estar contando qué es lo que va a hacer, es un negociador excepcional que ha obtenido
fijar pautas excepcionales como un superávit primario del 3%, como una pauta de crecimiento razonable que fue extendiéndola durante el transcurso del tiempo, no empezó al revés. La Baña rompe con casi todos los mecanismos de comunicación que tenían el resto de los ministros. Comienza diciendo que va a crecer menos y crece más. Comienza diciendo que no va a aceptar determinadas pautas y termina aceptándolas, pero solamente las que va a cumplir. Yo creo que en realidad lo que nos tenemos que acostumbrar es a que tenemos un ministro de Economía y un presidente de la Nación con características absolutamente distintas que las que tuvimos durante la década del 90 y durante los últimos o los primeros 2 años de presidente de la Rúa. Esta es gente que se compromete a algo después de estar seguro de que lo va a poder cumplir. Y espero que sigan en esa tónica para que podamos ganar no solamente prestigio y credibilidad internacional a nivel político, sino para que regresen las inversiones y también regresen los 30 o 40 mil millones de dólares que se fueron en estos últimos 2 años.